escogido por ti, marcado, yo vivo. Nehemías capítulo 4, versículo 11 dice la palabra: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dice el 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde vivieres, ellos caerán sobre vosotros. Dice el siguiente: entonces por la parte baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, dice la palabra. Dice el 14 al 20: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos de quién. En este año, ¿de quién te vas a acordar? Diga: del Señor. En lo que vayas a enfrentar este año, cuando te rodeen, cuando te persigan, acuérdate de quién. ¿Por qué de Él? Porque Él, aquí describe Nehemías, es grande y temible y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo el 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno ¿a dónde? A su tarea, dice la palabra. Así mismo sigue la palabra diciendo: desde aquel día la mitad de mis siervos, miren esta estrategia, trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía ¿qué? Lanza. Otros defendían y otros trabajaban, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Sigue diciendo: y los que edificaban en el muro, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y la otra tenía la espada. Dice el 18: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, dice Nehemías. Estaba ahí atento. Si alguna cosa, sonaba la trompeta en voz del arma. Dice la palabra, 19 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Dice el 20: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Diga conmigo: en el lugar, repita, en el lugar donde oyeres el sonido de ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Aquí hoy se está levantando un sonido de trompeta. Hoy se está levantando un sonido de trompeta en este 2025. Un sonido de trompeta profética, de trompeta de sanidad, de liberación, de protección y de amparo. Un sonido que abre los cielos y cierra el Hades. Y dice la palabra: nuestro Dios peleará por vosotros. Hay una orden de guerra, hay una orden que el cielo se levanta a tu favor a pelear por ti en este 2025. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que ellos tomaron esa estrategia, tomaron medidas, porque los estaban rodeando, los estaban presionando. Todo salía contrario. Había miedo, había insomnio, había temor. Y dice que ellos estaban tristes. Tú tomas medidas. Cuando haces dieta, estás tomando medidas que vas a comer. Cuando comienzas a ahorrar, tú tomas medidas. Cuando vas a entrar a estudiar una carrera, tomas medidas, te disciplinas, ¿verdad? Tomas medidas para restaurar tu hogar, levantar tu matrimonio. En este 2025, tú vas a tomar medidas. De pronto, para legalizar esa unión con ese hombre o con esa mujer, tú te quieres casar. Estás tomando medidas. Estás tomando medidas para la universidad de tus hijos. Estás tomando medidas para lo que te quieres capacitar. Estás tomando medidas. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado Tomando medidas para el 2025. El primer punto es el siguiente: evitar el colapso espiritual. Es lo primero. Diga conmigo: evitar el colapso espiritual.
lo primero que tienes que evitar en este 2025 es descuidar tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Evitar el colapso, ¿qué? Espiritual. Mira acá, evitar el colapso espiritual es lo primero. Evitar que colapse, que se derribe una vida espiritual que te ha costado, con errores, con caídas y con victorias. Pero evitar el colapso espiritual, evitarlo. Hay que evitar ese colapso espiritual. Hay que evitar el colapso espiritual. Hay que evitar que tu intimidad con Dios se rompa y en vez de Dios ser tu padre, se convierte en tu adversario. Y en vez del diablo ser tu enemigo, se convierta en tu padrastro. ¿Sabes que él a veces se convierte en el padrastro? Dice la Biblia que cuando tú y yo decimos mentira, dice que somos hijos del diablo, que es padre de mentira. Mira lo que dice la palabra acá. Dice la palabra, 2 Samuel 6:4. 2 Samuel 6:4 dice: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. ¿Iba delante de qué? Y dice, miren lo que dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, y todos iban alegres. Dice el versículo siguiente: y cuando llegaron a era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y dice la palabra, dice: y el furor de Jehová, ¿qué pasó? Tremendo, ¿no? Se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto. Diga, muerto. Levanta tu mano derecha y di conmigo. Diga, yo no quiero. Diga, yo no quiero muerte espiritual en mi vida en el 2025. Dale un aplauso al Señor. Y dice el siguiente versículo, dice: y se entristeció David, se puso triste David, colapsó. Como dice el primer punto, como dice evitar que colapse tu vida espiritual. Dice que David colapsó. Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo que estábamos leyendo, dice: inmediatamente David se puso triste. Dice que David se puso triste allí, se afligió David. Y dice la palabra que David se entristeció y no quiso llevar el arca. Dice que tuvo miedo. Dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo de venir a mí qué? Hay gente que cuando colapsa la vida espiritual dice: ay, ¿yo para qué me volví cristiano? ¿Para qué me bauticé? No, es que el colapso no viene por eso. Es porque no tomaste las medidas que tenías que tomar. David se confundió. Y mira lo que dice acá, el siguiente versículo: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Le llevó a la casa de Obedón, y usted conoce la historia, cómo Dios bendijo a Obedón. Pero lo que quiero hablarle hoy es que David colapsó. Y tú y yo en este 2025 tenemos que evitar que la vida espiritual de nosotros colapse. Hay que tomar medidas. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tomar medidas. Y dice la palabra, dice primero de Crónicas 15:1. David dijo: bueno, vamos a tomar medidas. Este 2025, el otro pasó en el 2024. En el 2025 vamos a tomar medidas. Y dice David, dice la palabra, hizo David también, dice el versículo: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los ¿qué? ¿Por los qué? David tomó nota. Hay gente que se quiere autogobernar. Son autopastores, autoprofetas, autoapóstoles, autolíderes, se automandan ellos mismos. Ellos mismos se ungen, ellos mismos se tiran al suelo. No, David tomó nota. David dijo: vamos a tener cuidado de esto. Y dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido ¿quién? Y vamos a hacerlo así. Y corrigió. Hay cosas que tiene que corregir ahora. A su nombre. No todo el mundo te puede hablar al oído. No te dejes poner las manos de todo el mundo.
Dice la palabra, dice la escritura, que David tomó medidas. Dice el versículo 3 y 4. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén. Ya no lo hizo solo. Congregó a todos en Jerusalén. Hizo un tiempo de adoración. David dijo, yo no lo hice la vez pasada así. Y dice, para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Y dice el 4, mira, reunió también David a los hijos de Aarón, que no se ha tenido en cuenta. David dijo, vamos a buscar, porque David, recuerden, se relacionó más con Samuel. Samuel había muerto. Y David dijo, hay que buscar a los hijos de Aarón. Y porque a veces nosotros nos vamos como tomando muy liviano lo que Dios manda, o lo que Dios nos dirige, o lo que Dios nos guía, o lo que Dios nos dice. Y dice la palabra que él buscó, indagó. Dice la palabra, y dice el versículo 12. Dice el 12, el 11, sí, perdón. Dame el 11, perdón. Dice el 11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadok, Abiatar, al levita Uriel, Asaí, Joel, Semaías, Jehiel y Aminadab. Estos nombres, ¿qué eran? No tuvieron en cuenta la vez pasada. Recuerda quién te guía. En este 2025, no andes contándoles tus problemas a todo el mundo. No andes como llanero solitario, congregándote cuando te dé la gana, orando cuando tú quieres. No seas soldado a tu propia expensa. El soldado tiene sargento, tiene batallón, tiene coronel. Pablo lo dice. Respeta la autoridad que Dios te ha dado a ti, aunque tú ganes más que ellos, aunque seas más inteligente, aunque tengas diplomado, magíster. No. A su nombre. Dice la palabra, dice la escritura, que esto hizo él. Él corrigió. Y dice el siguiente versículo, dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Dice David, ustedes saben lo que tienen que hacer. Usted sabe, es su función. Dice David, yo me apresuré porque yo soy rey, no soy sacerdote, dice David. No, ustedes saben cómo tiene que ser, ¿verdad? Porque nosotros la emoción nos lleva a cometer errores. Y dice la palabra, dice la escritura, en el versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? ¿La qué? Diga, por no haberlo hecho así en el 2024. ¿Está escuchando la palabra? ¿La está añadiendo a su corazón hoy? Dice, es que la primera vez no lo hice así. ¿Quién lo está diciendo? David, el más grande músico, el compositor. Está diciendo, la primera vez no lo hice así, me equivoqué. Aparte, lo que hubiera hecho Usa, David está asumiendo su responsabilidad. Y dice la palabra, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Y cuando no le buscamos según sus ordenanzas, David está tomando responsabilidad. Usa se murió, pero es que colapsó, tuvimos un colapso espiritual. Hay colapsos que hay que evitar en tu casa, con tus hijos, con tus hijas. Hay colapsos que hay que evitar con tu familia. Hay que evitarlos. Hay que atender lo espiritual con lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, David dice, no lo hicimos así, y ya, ¡pum!, se murió uno. Que este 2025 tu familia termine con cambios. ¿Cuáles cambios? Haya más hijos de Dios, haya más ovejas en el redil. No importa que vayan a otra iglesia, no importa, pero que haya más ovejas en el redil. ¿Cuántos dicen amén? Vaya más ovejas en el redil. Y dice la escritura, dice, no lo hicimos así.
Es claro, David, es sincero, dice esta versión. ¿Cómo dice? Nueva traducción viviente. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, porque yo me emocioné, dijo David, yo pensé que eso no importaba. El enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera, ¿cómo? Diga, apropiada. Mira lo que dice esta versión. Dice, pues por no estar ustedes la vez anterior, el Señor nuestro Dios nos castigó. ¿Por qué qué? ¿Porque no cumplimos qué? Dios castiga, y sí castiga. Ay, no, sí castiga. Ah, pero en las redes sociales dice que no castiga. Sí castiga. Pero nos corrige como Padre, claro está. Y con el juicio o con el castigo da la salida, porque Él nos ama y es misericordioso. Pero David lo está reconociendo. Evita colazos en tu vida espiritual en este 2025. Hay cosas que hay que atesar. Hay cosas que hay que aflojar. No te des tantas libertades tú mismo. No. Guíate por el Espíritu Santo. No seas tan fanático, pero tampoco tan liberal. Que el que te lidera no tiene que ser santo espiritual ni tiene dos alitas. Es tu líder y hasta ahí llegó. Entonces tú te congregas, sea en esta iglesia, en otra iglesia, los que te lideran no van a ser perfectos. Ni tú eres perfecto. Pero el Dios que nos escogió y el Dios que te trajo a esta iglesia, Él sí es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, dice el versículo 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y dice el 15: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros. ¿Dónde lo traían? En sus hombros, con las barras. ¿Cómo los trajo David la primera vez? En un buey. No, tenía que ser en el hombro. Hay cosas que tú de esta iglesia no te van a agradar. Hay cosas que no te van a gustar en esta iglesia. Tú que estás llegando a una iglesia donde tú estás congregándote, el que nos ves por las redes sociales. Pero tú tienes que someterte. Tú no sabes el caminar que ha habido. Tú no sabes el transcurrir que ha habido. Tú no te lo tienen que explicar. Esto se sirve por fe. Y a su nombre. La gente quiere que todo se lo expliquen. No eran los bueyes, era en el hombro. A su nombre. Y como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. Y por eso se murió Usa. Hubo velorio, hubo 9 noches y hubo aflicción. Y dice el versículo 15, ¿verdad? Dice vamos al 16, creo que es, sí, 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa y címbalo, y vamos a ir con voz de alegría, dijo David. Pero búsquenlo ustedes. David no se volvió loco y David sabía tocar. ¿Se acuerdan que David tocaba el arpa mejor que todo el mundo? David ministraba liberación. Pero lo triste es cuando un músico, porque sabe algo, cree que lo puede hacer todo. David ministró liberación a Saúl, pero dijo, pero aquí no me toca a mí, toca a los levitas. Yo soy rey, zapatero a los zapatos. A su nombre. Que tu corazón nunca cambie en esa humildad y sencillez. La primera vez David transportó el arca con sus ajuares de rey. La segunda vez se puso descalzo, puso otro vestuario, se acordó de donde Dios lo había sacado. Cuando quieres tú que tu vida espiritual se reestructure, se levante, lo primero que tienes que ver cómo está el grado de humildad. Si no hay humildad, está la cosa enredada. Dice la palabra, dice con salterio. Ya hizo una fiesta David, una parranda. Dice el 25: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obedón con alegría. ¿Con qué? ¿Con qué? Y el 26, ¿qué dice? Dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos. ¿Y qué más? Pero dice, ayudando ¿quién? A los que llevan ¿qué? O sea, Dios. ¿Qué es ayudar? Esa es la gracia. Lo que hacemos aquí en la iglesia, el que es ujier, el que intercede, el que canta, el que predica, los que interceden,
Ninguno lo podemos hacer porque somos pecadores. ¿Qué nos ayuda? La gracia de Dios que nos toma y nos levanta y nos permite que lo podamos hacer. Por eso, aquí ayudó. ¿Qué ayudó? La gracia de Dios. Ayudó Jehová, porque tú jamás te podrás santificar y ser santo. Nunca, por 25 ayunos que haga, porque no hables en todo el día. No, nada. Es Dios. Es Dios. Y hay que evitar que colase. Dice el 27. Dice la palabra de Dios en el versículo 27 al 29, dice: y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca. Y ya seguimos los cantores, que Naías era maestro del canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. Dice el 28. De esta manera lleva todo Israel el arca del pacto de Jehová. ¿Con qué? Con júbilo y sonido de bocina y trompeta, címbalo y al son de salterios y arpa. Iban alegres esa gente. Y dice el versículo 29: pero cuando llegaron el arca del pacto de Jehová, llegó ¿a dónde? ¿A dónde? Diga, a Belén. ¿Qué pasó? Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué dice la Biblia? No vamos a leerlo ahora, no hay tiempo. Quedó estéril. ¿Quedó qué? En la primera llamada del arca, uno se murió. Y en la segunda, hay gente que queda estéril, pero no es tu culpa. Hay gente que no va a cosechar lo que tú vas a cosechar. Hay gente que va a quedar más amargada que la misma palabra. Vas a arrugar con una maracuyá este año, pero tú no tienes culpa de eso. ¿Por qué? Tú estás reestructurando tu vida espiritual. Hay amigos tuyos que te van a coger rabia, te van a sacar del grupo de WhatsApp porque no compartes sus iniciativas, no compartes sus chistes, no compartes lo que ellos aman. Y tú te vas a decir: no, yo hasta allá no puedo llegar, porque tú tienes un límite. Tú tienes un límite. Allá el que te va a burlar de ti, allá el que te va a criticar porque tú eres cristiano, el que te va a criticar los estados cristianos, allá ellos, porque tú no vas a quedar estéril. Tú este año vas a fructificar y vas a fructificar. Y por eso, esta mujer, tú lees la Biblia en Samuel, David salió a repartir. David se levantó a repartir. Mira lo que dice 2 Samuel 7:2. Dice: y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y la arca de Dios está entre cortinas. Dice el 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová, ¿qué? Está contigo. Y David cambió. Pero vemos aquí que la esposa de David quedó estéril. Y dice la Biblia que nunca tuvo ¿qué? Y no por marido, porque David preñaba con la mirada. David miraba y preñaba. Y ella había tenido un marido antes. ¿Sí recuerdan ustedes que lo entregó Saúl? Nada. Óreme, únjame, óreme. No, es que esa persona es estéril. ¿Por qué? Lo que pasa es que es estéril porque no reestructura la vida espiritual. Y tú oras por la persona y clamas por la persona y le das discipulado, le das apostolado, le das de todo, le das. Eso se volvió estéril. ¿Por qué? Porque no reestructura su vida espiritual. No toma las medidas que tiene que tomar, y ninguno las va a poder tomar por ti. El papá eres tú, la mamá eres tú, la esposa eres tú, el esposo eres tú, el profesional eres tú, la novia eres tú, el novio eres tú. Tú tomas las medidas por los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le puede dar un aplauso a él en esta hora? Mira bien. Tema, ¿cómo hemos titulado el tema? ¿Cómo es el título? Tomando medidas ¿para qué? Primer punto. Evita el colapso espiritual. Así como evitas caerte en el arriendo, que no te reporten hasta crédito. Así como evitas, ¿verdad? Que se vence el seguro del carro, tú pases a conducir. Evita el colapso espiritual. Amén.
Como decía el tema principal de este mensaje, el título, donde suene la trompeta, congrégate, que Dios peleará por ti. Segundo punto, dice, el segundo punto dice, cuidando mi base, ¿qué? Es importante. Hoy se burlan de la doctrina. Cuida tu base doctrinal. Cuida de lo que tú crees. Y si estás en un lugar y no te cuadra la doctrina, vete a otra parte, pero no murmures. Así sea de esta iglesia. Así estés en la alabanza, en el sonido, estés en adorar, sirviendo. Si ya tú ves que no compartes, entonces, como dice un dicho muy común, ábrete. Pero confía en la base doctrinal en la que estás. Tienes que confiar. Dice Mateo 7, del 7 al 9. Pedid se os dará. Buscad, ¿y qué pasa? Y hallaréis. Llamad, ¿y qué pasa? ¿Cuántos creen que Dios tú le llamas y Él abre? Hoy tú estás aquí adorando. Y yo creo que algo has provocado tú en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Tu presencia en la casa de Dios en este 2025, algo está provocando. Y dice la palabra, mira lo que dice acá, dice, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Esa es doctrina. Todo el que busca, ¿qué pasa? Y el que llama, ¿qué dice? Dile a alguien, hoy se te está abriendo algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy se te está abriendo algo. Dice el versículo 9, mira lo que dice el 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Cuántos son papás? Levanten la mano. Papá y mamá, levanten la mano que son papá y mamá. Miren lo que dice acá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará qué? Hay gente que tiene esa doctrina. Esto me lo mandó Dios y anda con su piedra. No, eso no te lo dio Dios. Estudia la palabra, ve al ayuno, deja bien fantasías evangélicas, lee la palabra, ve a culto de jóvenes, ve a ayuno de damas, deja de ser soldado bajo tu propia expensa, ve al clamor. Dice la palabra, anda con la, esto me lo dio Dios y anda con la piedra. Ay, Dios me dio esta piedra. No, tú que eres cabecita loca y cogiste esa piedra. Dios no te dio esa piedra. O yo pregunto, si usted a su hijo le pide comida, por mucho que usted, su hijo a veces lo desagrade, le pida algo a su hijo para comer, ¿usted le dará una piedra? No, no. Hay gente que es desadaptada, gente que es psicópata, pero alguien normal no hace eso. Usted quisiera tener lo mejor para dar a sus hijos, ¿verdad? Y dice, este otro versículo dice, o si le pide ¿qué? ¿Le dará qué? Imagínense. ¿Cuánto le gustaría amanecer en la nevera con una serpiente? Yo el pescado no es que me guste mucho, pero anda con la serpiente. Ay, que esa serpiente. Ay, esa por ahí anda con la serpiente enrollada así. No, es que yo sentí que el diablo me rumoró, me hizo así el diablo. Yo siento cuando el diablo se me acerca, sentí que me tocó el pie. No hay mosquito, plaga, fumiga, porque tú eres creyente. Y dice la Biblia, guardará tu pie de que no tropiece en piedra. Ese es el Padre, ese es el Padre, ese es el Padre, ese es el Padre. Y esa serpiente es ilegal en tu casa. Esa brujería es ilegal en tu casa. Dios la vomita en tu casa, porque tú eres hijo de Dios, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu base doctrinal? Que le crees a todo el mundo. Es que en las redes dicen que a veces el diablo se camufla. Sí, se te camuflará a ti. Si le abriste una puerta, ciérrala. Reprende. Existe algo que se llama guerra espiritual. Y dice la palabra en el 10, ¿cuál base doctrinal tienes tú en este 2024? Vas a pasar el 2024, pasaste con piedra en vez de pan.
con serpiente me dé pecado. No, en este 2025, suelte ese paquete chileno. Suéltalo. No es tu herencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el versículo 11 dice: pues si vosotros siendo malos, dice Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quién? ¿A quién? ¿Y qué dice el 12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, paga bien. Paga bien. ¿Cuál ley hay? Que a veces tienes una piedra porque deseas piedras para otro. Paras diciendo, fulano, eso se le va a caer. Deseándole serpiente a otro. Por eso te viene serpiente. Ay, Dios, no fue Dios. Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca. Que fulano es brujo, fulano es malo, fulano es... No te metas. Entonces el hablar así te viene serpiente. Desear bien para los demás, para que tu bien se mantenga. Cuidando mi base doctrinal. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado. ¿De quién? ¿De quién? De ti. Un día no puedes pensar que Dios está contigo y otro día que el diablo te adoptó. No, un día voy, mi padre, mi padrecito, y otro día, ay, es que el diablo me adoptó. Ay, mi abuela sufre hasta el café, pastor. No, dice la palabra, cuídate de ti mismo. Aun cuando tú dudes, ve a la palabra. Cuando estés dudando, voy a la palabra. Y de la doctrina persiste en qué, en qué. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más. No salvarte de la condenación, porque todos somos salvos de la condenación. Salvarte, ¿verdad? Que no andes confundido ni confundiendo a los demás. Una confusión todos los días. Todos los días. No. No. Hay cosas en este año que Dios ha decidido salvarte de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a salvar. Si caes en el horno de fuego, de ahí te va a salvar Dios. Si caes en el foso de leones, esos leones Dios le va a cerrar la boca a esos leones. Pero ten una base doctrinal, por favor. Dice la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, pero por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Dice esta otra versión, dice: Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Estaba viendo un hombre que trabaja con el gobierno de Galán allá en Bogotá, en un TikTok, y él decía de que él es cristiano, no dice de qué iglesia, y él dice que le llamaron a cuenta porque él mete muchos cristianos a trabajar, y él dice: pero ¿cómo nos voy a meter a trabajar si nos roban, se portan bien, llegan puntuales? Y él dice: yo trabajé con el alcalde de Peñalosa, en la segunda alcaldía de Peñalosa, alcalde de Bogotá, y dice que el alcalde de Peñalosa le decía: mete gente de tu iglesia, porque esa gente no para tomando, queda bien, se porta bien. Y él dice: y nunca los viste haciendo un culto, pero su testimonio habló por ellos. Entonces, dice la palabra, dice que cuando tú te comportas a la altura, aún en los momentos de furia, de rabia, eso es base doctrinal. El cuidarte las palabras que salen de tu boca, el tener cuidado. Y dice la palabra, dice, nos habla y nos orienta el Espíritu Santo. En esto nos muestra, dice el versículo 15. Perdón, estoy en ¿qué? En 16. 1 Corintios 11:4 dice: todo varón, mira acá, que ora y profetiza con la cabeza ¿qué? Cubierta, afrenta ¿qué? Su cabeza. Mira lo que dice acá. Vamos a estudiar esto. Dice el 5: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza ¿qué?
descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Miren bien para que no salga de contexto. Dice el 7, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de ¿quién? Miren lo que está diciendo acá. Dice el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin ¿qué? Dice Pablo, en la iglesia hay una cultura en Corinto donde la mujer no podía orar con la cabeza sin un velo, y el hombre no podía ponerse velo. En los tiempos de Jesús los dos se ponían velo, recuerden, andaban con unas telas. El hombre, por la cultura judía, le gustaba el pelo largo, pero en Corintios, por la cultura en Corintios, la iglesia estableció que la mujer para orar se pusiera algo en la cabeza. A Pablo le mandaron ese bochinche, le mandaron ese chicharrón. ¿Cómo hace Pablo? Y Pablo dice, mire lo que dice acá, versículo 12. Esto es doctrinal. Porque si como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, dice la palabra. Miren bien, dice el versículo siguiente, juzgad vosotros mismos, ¿es propio de la mujer orar a Dios sin cubrirse la cabeza? Dice Pablo. Dice el 14, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer. El hombre no puede andar con el pelo largo. En Corintios, hablo de Corintios, no lo dice la iglesia de Tesalónica ni la de Filipos, pero en la iglesia de Corintios tomaron esa costumbre y la gente comenzó a criticar. Y dice Pablo en el versículo 15, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le he dado ¿qué? El cabello. Miren bien, dice el 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Ni quién? Hay iglesias que tienen costumbre. Nosotros tenemos costumbres acá, en el vestuario, a subir al altar. Tenemos costumbres para recoger la economía. Hacemos pactos, hacemos siembra. Tú estás en una iglesia, la iglesia tiene sus costumbres. ¿Qué está diciendo Pablo? En esta iglesia de Corintios no le gusta que la mujer ore sin velo. No le gusta que el hombre ande con el pelo largo. No es como en Éfeso. No es como en Éfeso. Acá es diferente. Si usted quiere, esté en esta iglesia. Si no, váyase. Lo que tiene que evitar es esto. A su nombre. Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? Las iglesias. Usted está donde quiere estar. Acá en la casa de mi padre, músicos, alabanza, intercesores, ustedes, servidores, hay costumbres. No es doctrina, pero hay costumbres. ¿Qué es lo que es doctrina? No murmurar, eso sí es doctrina. Hay cosas que no te van a caer bien. Si usted las pasa bien, si no, busque otra parte donde se acople para que le vaya bien este 2025. Pablo está diciendo allí, sí, pero Pablo lo dice en Corintios. La otra iglesia Pablo ni toca ese tema, porque en Corintios culturalmente tienen esa formación. Pero Pablo termina diciendo, lo que no puede ser la iglesia es tener contienda por todo y en todo. Estás en un lugar que te sientas bien, que te va a incomodar la palabra. Te van a decir, pero si tú crees que algo que hace una iglesia para ti es pecado y te lleva para el infierno, vete. Aún aquí, vete, para que no te condenes. Porque doctrinal es creer que la iglesia tiene estatutos y preceptos que Dios coloca. Y hay costumbres que se ponen para el culto, para el cumplimiento. Hay iglesias que duran 15 días para hacer un culto entrando el año. Nosotros no, nosotros somos más rayudos. Primer domingo estamos en la iglesia. Es nuestra costumbre. Hacemos grupos familiares. Es nuestra costumbre. Se trabaja con los jóvenes, se trabaja con las damas, se trabaja en las calles, los grupos familiares. No hacemos campañas, no, es nuestra costumbre. Es acá. Es acá. Hay gente que cree que la Navidad es del diablo. Nosotros no creemos que la Navidad es del diablo. Nosotros creemos que si no hay pesebre no hubo cruz. Creemos que en Semana Santa conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros lo creemos así.
Así. Hay iglesias que no celebran los cumpleaños, que es malo. Nosotros no lo vemos como malo. Malo es que no dé regalo, es lo que nosotros vemos como malo. De resto no. Entonces Pablo aquí está aclarando. Lo que sí es doctrinal es que tú no puedes estar en una iglesia con contienda, porque algo no te agrade. Es lo que Pablo está explicando acá. Entonces, cuidando mi base doctrinal, hay que cuidarla para ser sabios. En el 25, aquí está la base para ser sabio. Lo dice Pablo allí. Lo dice allí el apóstol Pablo. En segunda de Timoteo 3:7 dice: Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente que todo el tiempo está aprendiendo. ¿Por qué? Porque nunca nada le llena. Siempre, ay, que yo quiero que me enseñen más. Y todo el mundo tiene que enseñarle. Todo el mundo, es que no entiendo esto. Ay, pero es que yo quiero indagar. Es bueno que estudies, pero no para que te confundas. Ten una base sólida. Dice este versículo, mira lo que dice acá, sigue diciendo: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos, entendimientos reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres eran los brujos que estaban al lado de Faraón y resistían todo lo que Moisés quería hacer. Llevaban la contraria en todo. Era Janes y Jambres. Y sigue diciendo la palabra, mira lo que dice acá: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo que fue la de aquellos. Y sigue diciendo la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y ¿qué más? Paciencia. Mira en este día cómo nos estamos formando. Guarda tu base doctrinal en este año. Va a haber cosas en las redes, cosas que van a ser inventadas. Gente se va a pregonar como que tiene la última revelación. No, dice Pablo, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y ¿qué más? Paciencia, dice Pablo. Paciencia, dice Pablo. Dice el 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Y es verdad, vas a padecer persecución. A todo mundo no le va a gustar tu propósito. Dice el 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, diciendo ¿qué? Dice el 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién ¿qué? ¿De quién has aprendido? ¿Quién te enseña? ¿De quién recibes? ¿Quién es el que te persuada a ti? Aquí, que te llega aquí. ¿Tú mismo? Es que a mí me enseñó. No, o es que tú eres sencillo y humilde para decir: Señor, necesito aprender más. Cómo manejar mi hogar, mi soltería, mi relación en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mi familia. ¿De quién te dejas persuadir? ¿Todo el mundo? ¿O alguien que tiene base para enseñarte? No perfecto, pero tiene base para guiarte en lo que a Dios le agrada. ¿Escuchas a todo el mundo? ¿Cuántos pastores tienes? ¿Cuántos son tus líderes? ¿El que primero te pone la mano en la cabeza? ¿O qué es lo primero que tú escoges como tu base doctrinal? Es lo que Pablo dice. No como porque Janes y Jambres son los que andan con misticismo, practicando lo mismo. Y dicen: ah, pero fulano también hace esto, y fulano profetiza, y fulano esto. Ese era Janes y Jambres. Pablo dice: no seamos como aquellos que quisieron igualarse a Moisés y Aarón. Termino con esta parte, versículo 14, traducción lenguaje actual, hijo, dámela ahí. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te han enseñado. No siempre queriendo que alguien nuevo te diga que alguien... No. Y dice este versículo, el siguiente, dice el versículo 15, dice: y que de la niñez has sabido ¿qué? Y de pronto usted dice: pastor, es que yo no fui evangélico de la niñez. No, pero desde que llegaste a Cristo, desde que fuiste un niño espiritual en la iglesia, Dios has aprendido ¿qué? La sagrada ¿qué? Escritura. Si no has sabido esto, no fregamos. Si tu base es el aceite, la sal, el vino,
parecerá será un botiquero. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación. Sabio. Y dice, por la fe, ¿qué es qué? Y ese es el segundo último punto. El tercer y último es el siguiente. Este mensaje que hemos llamado tomando medidas para el 2025. Primer punto, ¿cuál es? Evitar qué. Segundo punto, cuidando qué. Y tercer punto, cultivando qué. En mi futuro qué. Hay que cultivar en tu futuro emocional. Cuida en quién vas a cultivar amistad en este año. A quién vas a tener de novio, de novia. En lo que vas a cultivar en tu esposa. Si tu esposa cultiva odio, rabia, amargura, eso vas a cosechar. Si en tu esposo eso es lo que vas a cosechar, vas a cultivar, eso es lo que vas a cosechar. Si en tu relación interpersonal con tus vecinos, ¿qué estamos cultivando en nuestro futuro emocional? Lucas 16, 2 al 4 dice: entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo, dice el versículo siguiente. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo. Mendigar, ¿qué pasa? Me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza. Y dice el 4, y ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y comenzó el hombre a cambiar, y dice el versículo 8, cuando terminó de hacer lo que hizo, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que quién, que en este 2025 Dios te permita ser sagaz en el trato con quién, con tus semejantes. No te tienes que emborrachar con ellos, no tienes que fumar con ellos, no tienes que compartir fotos obscenas con ellos, no. Pero sí tener relaciones con tus semejantes, sin vender tus principios, claro está. Sin vender tus principios. Dice la palabra, dice la escritura, que en la iglesia, en este 2025, hay que cultivar buenas relaciones con tus compañeros, con tus colegas, con tus vecinos, en lo que puedas. Dice Proverbio 16:27, dice: el hombre perverso cava en busca de mal. El hombre perverso busca lo negativo de la gente y cova. Y fulano es esto, y fulano es aquello. Tiene la lengua y cova. Nunca, siempre le saca los efectos a las personas. Y en sus labios hay como llama de fuego. Quema. O sea, nunca, todo el mundo no sirve. Nadie sirve. Y dice el versículo siguiente: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta ¿a quién? ¿A quién? A los mejores amigos. Y nunca, porque anda cavando. Ay, fulano es esto, fulano es aquello. No. En este 2025 cultiva para tu futuro emocional buenas relaciones. Hay cosas que Dios va a usar gente. Si Dios usa cuervos, ¿cómo puede usar gente que te abra las puertas? Dios puede usar un político, puede usar el alcalde, puede usar a gente que de pronto tú vas a caer en gracia. Pero sé sabio. Deja esa cara de panela rancia así. No puede ser así. Que yo le puse mi cara. Problema tuyo. Y comienzan a acabar. ¿Pero es qué? Pero es esto, y es aquello. ¿Y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Dice la palabra: separa ¿a quién? Hasta los mejores ¿qué? Amigos. Dice el 29: el hombre malo, ¿qué hace? ¿Lisonjea a quién? ¿No está leyendo o estoy aquí? ¿A quién? Dígale que está a su lado: no estés hablando mal de mí. A su nombre. A su nombre. El hombre malo habla del que le sirve. Le está dando algo y está hablando mal. Hable bien. Algo bueno tiene esa persona.
Y dice, y le hace andar por camino ¿qué? Claro, porque habla mal. Y entonces tú piensas mal de esa persona enseguida. Y ya, porque te predispusiste. Estás predispuesto. Y dice la palabra, esas relaciones nos llegan a dañar, ¿verdad? Afectar. Dice el 29 de la Nueva Traducción Viviente, dice, los violentos engañan a sus compañeros y los llevan por un camino ¿qué? Le hablan mal y no tienes que vengarte. Tienes que hablar mal también, tienes que pagarle mal. Ponle el pie en el pescuezo. Ese hombre no sirve, esa mujer no sirve. Y tú estás ahí como vos también, ajá, vamos. No. Dice esta versión. El violento, ¿qué hace? ¿Engaña a quién? ¿Y lo lleva por camino de qué? Mira quién estás escuchando. Porque escuchamos a gente amargada, resentida. Gente que les fastidia, hasta ellos mismos se fastidian ellos mismos. Hay que tener cuidado con eso. Eso te hace daño emocional. Eso te carcome. Y asimismo, adquiramos un espíritu violento, vengativo, malediciente o blasfemo. Blasfemo. Y así lo hacemos con la familia. Aquí habla de amigos. Pero ¿cómo estamos sembrando en nuestra relación emocional con nuestra pareja? Con nuestros hijos. O con tus padres, con tus papás, con tus hermanos, con los que tienen tu apellido. ¿Cómo estamos sembrando en esas relaciones? Claro, sin poner en juego tu fe, eso sí es verdad. Dice la palabra, Cantares 5:2, dice, yo dormía, pero mi corazón, ¿qué pasaba? Velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mi cabello de las gotas de la noche. Dice el otro versículo, mire lo que dice el siguiente. Dice el 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió. ¿Dónde? Hay gente que va a decirte, hay gente que tú quieres reconciliarte, pone la primera palma, te quiere abrir el corazón, pero tú te resistes. Hay gente que nunca se va a enamorar, porque a la gente no le gusta que lo enamoren, no le gusta que lo inviten a comer. Si lo invitan a comer no come nada, nada más toma agua, todo le fastidia. Sí. ¿Tú ves que en la iglesia ya escasea gente que se casa? La gente como que cree que se van a casar con los ángeles, y los ángeles no tienen sexo. La gente puede confundir un demonio por ahí en la calle. Pero si te enamoras de alguien que no es cristiano. Dice acá, mi corazón se conmovió entre mí. Y ya cuando se conmovió, lee el siguiente versículo. Dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. ¿Había ya qué? Hay gente que las amadas y los amados le están pasando ya. Y le pasan porque ya quieren perfección. Quieren perfección. Quieren matrimonios perfectos. Hogares perfectos. Y los quieren tan perfectos que hasta ellos no encajan. Dice la palabra. Dice, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y ¿qué pasó? Lo llamé y ¿qué pasó? Hablaba con unos pastores la semana pasada y me decían, ¿y sus hijas tienen novia? Y dije, no tienen novia. Yo estoy esperando. Mis hijos tienen a mis hijos les he enseñado que después que se gradúen ya como profesionales, sí pueden tener una relación con el que aspiren a casarse. Mis hijos no son para mí, ni mis dos hijas ni mi hijo. Que se casen y se larguen, pero que miren con quién se van a meter. Eso tengo que cuidarlo yo, eso sí lo cuido yo. Mi deber como pastor, como padre. Yo no estoy que meter a mi hija en una cajita de cristal. No. Yo sé lo groseras que son, los desordenados que son, pero también sé que son personas de bien, bajo promesa y bajo pacto. Pero yo no voy a levantar hijos para quedarme con ellos en mi casa. No busco prometido para mis hijos perfectos, porque ellos no son perfectos. Así se lo dije a estos pastores que estábamos hablando. No, lo que sí es cierto
que tienen que madurar, estudiar y prepararse. Es la herencia que le dejo, pues no tengo más herencia que darle. Dice la palabra, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y ya que no. Y a veces, ¿qué pasa? Tú dejas pasar momentos que Dios te da. Con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, tiene que pedirte el divorcio para que tú te hayas apurado después. Tiene que tu esposo disgustarte, tu esposa disgustarte, para ahí si tú quieres restaurar el hogar. Por eso estamos grabando este mensaje, para que le quede todo el año. Haz ahora cosas a tus hijos. Enseñar a tener buena relación en la sociedad, porque vamos a cosechar este 2025 las mejores relaciones si sembramos las mejores semillas en esas relaciones. Dice la palabra, y no me respondió. Y dice esta palabra, miren lo que dice acá. Dice el versículo 6, el 8. El 8 dice: yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que haga saber que estoy enferma. Hay gente que está enferma de amor. Hay gente que dice: me fui de la iglesia porque no hay amor. En mi casa no hay amor. En mi familia no hay amor. Es que tú, el que tiene que dar amor y no lo das tú, ¿qué va a dar amor? Cuando alguien me dice: es que en la iglesia no hay amor, comenzando por ti. Comienza tú sembrando la semilla de amor este año. En esa esposa, en ese esposo, haz borrón y cuenta nueva. En ese hijo, en ese papá, en esa mamá. Ay, que mi papá fue malo, malo, malo. Y tú vas a ser re malo si no lo perdonas. Vas a ser peor. Porque tú tienes a Dios y puedes cambiar ese proceso. Entonces, dice la palabra, hay gente que está enferma de amor, buscando amor, porque no supieron emplearlo cuando tenían que hacerlo. Que Dios nos ayude a sembrar esa semilla de amor en nuestro futuro emocional en este año, en las relaciones. Siembra amor, deja de sembrar división, odio, cizaña. No, siembra amor. En tu amistad siembra amor. Si estás solo, de pronto levantas algo, pero siembra amor. Siembra amor. Siembra. Que no andes enfermo de amor, porque no sembraste amor. Porque no sembraste amor.